En el lenguaje cotidiano, una transformación es el proceso que sufre o le hacemos a una persona u objeto para lograr un cambio. Este concepto es muy parecido desde el punto de vista del álgebra lineal. Sin embargo, en este caso, una transformación es el proceso de cambio que sufre un objeto matemático, por ejemplo, un vector o una matriz. Para ilustrar este hecho, veamos el siguiente ejemplo. En R2 se define una función t, donde t es justamente la transformación, mediante la fórmula que tenemos escrita en esta parte de aquí. Nos dicen que, dado el vector B1, cuyos elementos son 1 y 2, lo que nos piden es calcular el vector B1 transformado, que en este caso lo denotamos como B1t. Observen que en este caso el vector o el objeto a transformar es B1. En la definición, el vector a transformar es este que estamos señalando en el lado izquierdo de la expresión. Y el vector transformado es el que se encuentra en el lado derecho, es decir, lo que tenemos del lado, bueno, lo que estamos señalando aquí. Conocida la transformación, es muy fácil obtener el vector transformado B1t. Fíjense, aquí en la transformación, en la primera parte de la transformación nos dice que el primer elemento del vector transformado es exactamente el primer elemento del vector original. Y en la segunda posición lo que tengo es que en el vector transformado debo describir el vector del vector original, pero con signo negativo. Si eso lo trasladamos a nuestro ejercicio, podemos comenzar escribiendo B1t, que sería el vector transformado, que es el que quiero obtener. Escribo T12. Y al aplicarle la transformación, lo que tendría simplemente es, en la primera posición pongo el mismo valor, en la segunda posición el segundo valor, pero negativo, y entonces este sería nuestro vector B1 transformado. Si graficamos el vector original B1 y el transformado B1t, obtenemos las siguientes dos gráficas que estamos mostrando aquí. El vector transformado podemos ver que es el espejo del vector original. Como podemos ver, cuando le aplicamos la transformación al vector B1 original, a esto le aplicamos la transformación, lo que obtenemos en el otro lado es el vector B1 transformado. Y como podemos ver, el vector B1 transformado es el espejo del vector 1 sobre el eje X. Por lo tanto, a esta transformación la podemos ver como una transformación que refleja el vector original en el eje X. A continuación, mostraremos la definición formal de una transformación lineal. Y es justamente la que se ve en este momento en la pizarra. Dice que hay dos espacios vectoriales U y V, que podemos además escribirlos en la parte de abajo como un par de bolsitas o costales. Y lo que nos dice es que este V y este W, en la definición dice que una transformación lineal es una función que asigna a cada elemento de V un único valor en W. Eso de manera gráfica significa que si yo tomo un valor de V y a este le aplico la transformada, voy a obtener un único valor en W. Es decir, esto lo puedo extender para cualquier otro valor que se encuentre en V. Y entonces esta idea nos permite dibujar en esa misma figura que si yo tomo un segundo elemento de V y le aplico la transformación, voy a obtener un elemento en V. Si tomo otro valor, le aplico la transformación, obtengo un valor único en W. Si obtengo finalmente un cuarto elemento, seguramente voy a tener un elemento en W. De esta manera, lo que podemos decir es que esta transformación lineal o una transformación lineal satisface estas dos expresiones que más adelante vamos a ver cómo las vamos a utilizar, pero una transformación lineal satisface estas ecuaciones y la característica que acabamos nosotros de comentar. Esta es la principal, digamos, característica que tiene una transformación lineal, pero ahora por curiosidad nos preguntamos qué sucede con una transformación que no es lineal. En el caso de una transformación que no es lineal, ocurriría lo siguiente, y por eso hemos dibujado en el lado derecho también dos espacios V y W. Y entonces,
lo que ocurrirá sería lo siguiente. Si yo tomo un elemento de B y le aplico una transformación que no es lineal, voy a obtener un valor en W. Sin embargo, en este caso, seguramente existirá, debido a que es una transformación no lineal, existirá un segundo valor en V que al aplicarle la transformada llegue exactamente al mismo valor con el que llegué en el vector anterior que yo transformé. Y entonces esa sería la diferencia principal que existe con respecto a una transformación lineal. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta estas dos características. En diversos campos de ingeniería se utilizan los dos tipos de transformaciones, por eso es muy importante conocer en qué consiste la característica de linealidad. Ahora, en la definición también nos proporcionan dos condiciones que cumplen las transformaciones lineales. Esto quiere decir que si queremos saber si una transformación es lineal, dicha transformación debe de cumplir las dos condiciones. Si al menos una de las dos condiciones no se cumple, entonces se concluye que la transformación no es lineal. Para determinar si una transformación es lineal, usando las dos condiciones de la definición, consideramos la transformación que dimos al inicio del video, pues para determinar si esta es o no lineal. Y entonces tenemos el ejemplo descrito en esta parte. Observen que en este ejemplo se empieza a utilizar otra forma de presentar una transformación, que es justamente la que tenemos en la parte de aquí. Y esto se lee de la siguiente manera. La transformación T que va de R2 a R2, en este caso significa que el conjunto B es R2, es decir, aquí tenemos desde dónde parte mi transformación, que en este caso sería desde R2, este sería mi B, y este que tengo acá, a donde va a llegar el vector transformado, va a ser entonces W. Por eso es que ambas son R2. También como vemos en la definición de la transformación, los elementos a transformar son de R2 y los elementos transformados son de R2. Es por eso que aquí tanto V como W aparecen como R2. Y entonces, ahora nos concentraremos en determinar si esta transformación es o no lineal. Para esto se deben de probar las dos condiciones de la definición. Comencemos con la primera, la cual es esta que ya tenemos escrita en el lado derecho de la pizarra. Y bueno, la intención es que probemos esta primera condición. Observen que los valores de U y V minúsculas involucrados en esta condición son dos elementos que pertenecen a V mayúscula. Por lo tanto, podemos definir a U y a V como lo hemos hecho en el lado izquierdo de la pizarra. Para verificar esta condición, haremos primeramente la sustitución de U y V minúsculas en ambos lados de la expresión y trabajaremos por separado el lado izquierdo y el lado derecho de la igualdad. Si al final los resultados obtenidos en ambos lados es igual, concluiremos que la condición 1 se cumple. Para esta condición ya hemos hecho el cálculo y me voy a concentrar en describirlo. En el lado izquierdo de la expresión, sustituí entonces entre los paréntesis redondos U y V. En el lado derecho directamente se le tiene que aplicar la transformada a U, por eso escribe TU, y más la suma de TV. Hasta esta parte hemos trabajado de manera independiente el lado izquierdo y el lado derecho de la expresión, por eso están en color, una en color azul y otra en color negro. Para el tercer renglón lo que tengo es que adentro del paréntesis redondo tengo la sumatoria de dos vectores, entonces en el siguiente paso simplemente sumo esos dos vectores, dando por resultado lo que acabo yo de marcar. En el lado derecho ya corresponde hacer la transformación. Entonces, utilizando la definición de la transformación que tenemos, voy a aplicar la transformación primero a este elemento y luego a este elemento. Si yo se lo aplico primero a este, será que entonces voy a tener en la primera posición el mismo valor que tengo en el original y en la segunda posición el segundo valor negativo, pero con signo negativo. Hago lo mismo para la siguiente transformación y obtengo el vector que estoy señalando aquí. Observen que en estas expresiones o en esta expresión ya no aparece la letra T porque ya se aplicó la transformada o la transformación. De tal manera que ahora en el lado izquierdo, si se dan cuenta, tendré que hacer algo similar. Tengo que aplicar la transformación al vector que tengo adentro de los paréntesis redondos. De tal manera que aquí lo que tengo es el primer elemento original de mi vector y acá el valor negativo de mi segundo elemento original. De tal manera que si yo
puedo observar ahorita, bueno, si hago las cuentas también del lado derecho, como es en esta parte de aquí, podemos ver que la igualdad en este caso se cumple porque hemos llegado a las mismas expresiones tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y entonces concluimos en este caso que como la igualdad se cumple, la condición 1 de linealidad se cumple. Entonces, la condición 1 se cumple. Ahora, si nos dirigimos a probar o a verificar la segunda condición de linealidad, que es la que tenemos justamente aquí, tendremos que hacer ahora, en este caso, la sustitución nada más de un vector que pertenece a V mayúscula, en este caso es V minúscula, y alfa se considera como un escalar. De igual manera, como lo hicimos para la condición 1, tenemos que verificar que la igualdad se cumple. De tal manera que empezaré a realizar los desarrollos. En el lado izquierdo tendría yo que escribir entonces el producto de alfa por el vector que tengo, tendría yo la transformación entonces de alfa x2, alfa y2. Y en el lado derecho, lo que tengo que hacer es primero aplicar la transformada al vector v. En este caso, escribo entonces simplemente alfa, y aquí ya le voy a aplicar la transformada, lo que me daría por resultado entonces x2 y menos y2. Y regreso al lado izquierdo. En el lado izquierdo también ya corresponde hacer una transformación que quedaría de la siguiente manera. En el primer valor escribo exactamente el valor del original, y en la segunda escribo el segundo valor con signo negativo. De tal manera que en el lado derecho también voy a hacer el producto del escalar por el vector, quedándome entonces alfa x2 y menos alfa y2. Como podemos ver, en este caso también la igualdad se cumple, y entonces podemos concluir que también la condición 2 se cumple. Entonces, como la igualdad se cumple, la condición 2 de linealidad se cumple. Y la conclusión final que tendríamos en este caso es, como las dos condiciones se cumplen, entonces la transformación es lineal.